Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy iniciamos un nuevo camino, un camino por los senderos de la mente, porque estamos en Jaque a la Mente y como dice su título, pues vamos a hablar de ajedrez y vamos a hablar de ajedrez con René Mayer. ¿Qué tal, René? Muy bien, gracias. Bueno, tú eres alguien que el ajedrez para ti no es solamente un hobby, es casi una profesión. No se puede vivir de eso realmente, pero sí dedicarle tu vida casi, ¿no? Bueno, el ajedrez en realidad es una forma de vida. Es como el rock and roll. Sí, es decir que uno es ajedrecista y tiene amigos ajedrecistas y juega torneos donde se reúne con gente a nivel nacional, a nivel internacional. Es todo un mundo, una secta, digamos, aparte, y una forma de vivir. Así que no tiene nada que ver con digamos, como una profesión, porque yo nunca he vivido del ajedrez, pero sí he dedicado mucho tiempo a la investigación y a la publicación. Y a la publicación, porque tú has escrito varios libros sobre este tema, sí, ¿no? He escrito 5 libros de ajedrez sobre ajedrez, pero todos caracterizados porque no son muy técnicos, sino más bien insisten en el carácter estético, filosófico del juego, que se llama noble juego además, por esto. Es decir, yo no insisto tanto sobre el aspecto técnico, del cual hay muchos libros. Hay muchos especialistas, grandes maestros, gente mucho más cualificada que yo, pero yo sí en la investigación del carácter estético y muy paradójico del juego, con repercusiones filosóficas, sí que entiendo un poco más y soy capaz de buscar ejemplos que sean convincentes, cosas en las que no se repara normalmente, y menos aún los técnicos que van al grano. A ganar, al grano. Claro, pero es cuando hablas de estética, claro, primero, la estética uno está acostumbrado a que entre por lo visual. Pero ya conocemos, por ejemplo, yo conozco que se utiliza el término estética también en las ciencias. Por ejemplo, en la física, para cuando están buscando una teoría que explique la unicidad de las fuerzas y esto que el otro, no les gusta nada las fórmulas que tienen, que son muy largas y complejas. Para ellos la estética es que todo se resuma de una manera muy compacta, como la famosa fórmula de Einstein de la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Eso es la estética que pueden gozar los físicos. ¿Y cuál es la estética que puede gozar un ajedrecista? Porque ver que hay dos peones juntos, o un caballo aquí o un alfil allá, de por sí no produce el placer. ¿Dónde está el placer? Bueno, el placer está en que las jugadas más evidentes no suelen ser muy hermosas. Son previsibles, son comunes, son el pan de cada día. Pero hay jugadas que son en general muy ocultas y tienen una dimensión estética absolutamente para los conocedores. Eso es lo malo del ajedrez, que hace falta entender un poquito de la técnica del ajedrez para apreciar la belleza, la carga estética de una jugada que no es nada previsible y sin embargo logra un cometido dentro de una posición. Y hay algunas jugadas, y también hay maniobras que son muy estéticas. Son maniobras en general paradójicas, que no parecen lógicas a primera vista y constituyen la única solución de un problema o de una situación que hay que resolver ante el tablero. O sea ahí resulta la belleza en ajedrez procede, bueno, lo voy a explicar de otra forma. El ajedrez, sabes que es un juego altamente cuantitativo, materialista. Es decir, la diferencia, ganar un peón al adversario supone, en general en el 80-85% de los casos, supone ganar una partida.
Esos son los aspectos cuantitativos, ¿no? Materialistas, que la computadora analiza perfectamente, te puede dar una ventaja de más 1,22, que es tomando la unidad como peón, y entonces esto sería una ventaja clara. Si pasa de más 1,50, es decir, considerando como un peón y medio, sería una ventaja decisiva, ¿no? Entonces, claro, el ajedrez en este sentido es materialista, es cuantitativo, pero la belleza surge que hay elementos cualitativos que hacen que justamente lo cuantitativo puede pasar a un segundo lugar. ¿Qué es lo que llamo cualitativo? Por ejemplo, la presencia del mate. Das mate al rey, aunque el otro tenga mucho más material que tú, lo cual significa que has sacrificado material, has sacrificado cantidad para lograr la calidad, que es el mate. Hay otro ejemplo también, los oyentes que sepan jugar un poco al ajedrez saben lo que es un rey ahogado. Un rey ahogado es un rey que no puede mover y por lo tanto la partida termina en tablas. Pero resulta que a veces para lograr un rey ahogado hay que desprenderse de todas las piezas de una forma muy brillante y estética, una posición que podría ser perdedora al final, es tablas porque uno ha sacrificado todo su material. Otro ejemplo de cantidad frente a la calidad. Entonces, la belleza del ajedrez procede entre el contraste entre la cantidad y la calidad. Y también, por lo que tú explicabas, era como una especie de buscar patitos feos, en el sentido del cuento de que un patito que es feo de chiquitita porque luego crece y resulta que es el cisne, ¿no? Que es más bella de las aves. Estaba ahí escondido. Sí, es decir, hay jugadas justamente que muchas veces las encuentran los programas de ajedrez que no parecen muy atractivas y sin embargo son paradójicas porque son inesperadas, no son muy previsibles, obviamente, pero al final resulta que son las únicas que cumplen el cometido y de ahí la belleza que sacan es de lo inaudito, de lo inesperado, de lo paradójico. Hay jugadas que son paradójicas y entonces uno se maravilla. Oye, René, ¿será esto de lo paradójico lo que convierte al ajedrez en tan atractivo para tantos judíos, tantos maestros del ajedrez que han habido en el judaísmo? Porque igual la propia vida del judío en el concierto de las naciones es una paradoja que 2000 años después todavía sigamos identificándonos como tales, y puede ser que también el hecho de encontrar un deporte mental como el ajedrez que permite, si me permites la analogía, que un Goliat pequeñito un David pequeñito venza a un Goliat que viene con todo el ejército a atropellarte, y luego tú, haciendo una jugada muy inteligente, puedes revertir la situación, ¿no? Bueno, esto yo andaría con un poco de prudencia. No creo que sea esto una característica, digamos, del jugador judío, porque cualquier jugador de ajedrez es precisamente amante de estas paradojas, de estas situaciones aparentemente perdidas que pueden salvarse. Todo ser humano, y yo diría incluso que el ajedrez, debería escribir algo en torno a esto. Yo creo que el ajedrez suple las carencias del cazador antiguo. Hoy en día, es decir, el hombre moderno del siglo XXI no conoce las descargas de adrenalina debidas al miedo, los peligros que padece el ser humano le pueden
obviamente perder su empleo. Por la calle, cuando va por la noche, no teme que lo asalten como en la Edad Media. Es decir, hay toda una serie de miedos que no vive ya el ciudadano del siglo XXI. Y el ajedrez, justamente, su atractivo es que produce estas emociones perdidas, las emociones del cazador, que debía estar alerta. Si quería cazar, los peligros acechaban por todas partes. Y esto, bueno, podría considerarse también una característica judía, porque los judíos obviamente estuvieron muchas veces en situaciones de peligro, pero creo que sería un poco abusivo. Es general. Pero y entonces alguna explicación, digo yo, tendría que haber por qué hay tanta sobrerepresentación de judíos en el mundo del ajedrez. Bueno, entonces ya porque entramos... eso sí que es evidente, ¿no? Eso sí que es evidente. Es decir, el ajedrez ha habido una presencia masiva de grandes maestros judíos, de teóricos del ajedrez que han modificado, que han aportado al juego lo que es actualmente, y entonces eso ahí sí que es importante constatar que, digamos, el espíritu, la formación judía predispone a jugar al ajedrez. ¿Por qué? Bueno, hay muchos. Primero, es un juego universal, y el judío es bastante universal, justamente yo creo por no haber dispuesto de un terruño, no haber estado asentado mucho tiempo en un sitio. Pues el judío tiene una visión mucho más universal de los problemas, de los elementos, y esto sí que interviene en el ajedrez. Hay muchos ajedrecistas que han empezado a jugar al ajedrez antes de hablar siquiera. Es decir, hay niños que ya entienden el movimiento de las piezas. Eso en la Unión Soviética, especialmente, ¿no? Bueno, no, también hubo un caso también en Estados Unidos de un jugador muy precoz. En España hubo el caso de este chico talentoso que se llamaba Arturito Pomar, que de muy pequeño ya daba simultáneas. Fue ensalzado por el régimen franquista y después lo abandonaron. Un hombre que acabó bastante mal. Le dieron un puesto de trabajo en Correos, en Barcelona, pero era un hombre de mucho talento y un jugador muy precoz. Es decir, se da en muchos casos. Pero claro, entre los judíos también ha habido jóvenes muy talentosos, y bueno, entonces la universalidad es uno de los factores. Hay muchos otros factores. Otros dicen que el ajedrez es una representación de lo infinito dentro de lo finito que es el tablero es decir, las posibilidades del ajedrez son finitas en realidad. Pero son, de hecho, infinitas. Hay una leyenda. Es como las letras de la Torá, que son finitas, pero las ideas que dan... Sí, la interpretación, la combinatoria es infinita. Hay precisamente la leyenda que explica el nacimiento del ajedrez es muy bonita a este respecto. Es la leyenda de Sisa. Dicen que Sisa fue el que inventó el ajedrez en el siglo VI en India, y el rey al que presentó el juego estaba tan maravillado que le dijo: mira, pide lo que quieras y yo te lo concederé. Entonces el Sisa, el hombre, dijo: no, yo solamente me conformo con que me des un grano de trigo en la primera casilla, 2 el doble en la siguiente, la progresión geométrica, 2 en la segunda, 4 en la tercera, 8, etcétera, y hasta que lleguemos a la casilla 64.
el rey dijo, pero esto es poco. muy poco, y calcularon la cantidad de granos que yo creo que superaban 30, 40 veces la producción mundial. Era imposible satisfacer Entonces, claro, es un juego infinito por sus posibilidades, pero finito porque se enmarca en un tablero de 8x8, de 64 casillas, y hay muchas jugadas que son absurdas también, que potencialmente existen, pero nadie las considera porque son suicidas o malísimas, se ve enseguida, pero dentro de las que Pero quedan, algunas de esas te gustan a ti, las que parecen que son suicidas y malísimas, ¿no? A veces algunas que parecen suicidas son las únicas, y entonces esto ya es como prestidigitación. Esto ya... Y ahí se te hace chirvito los ojos, dices, ¿no? Sí, esto ya cuando son... Entonces ya digo lo del infinito. Hay otra cosa también dentro del ajedrez que podría, digamos, identificarse con una actividad de tipo judío, que es cuando termina una partida, siempre hay una discusión en torno a la posición, las posibilidades. Se llama el análisis post-mortem. Ya se ha decidido el encuentro. ¿Pero quiénes discuten eso? ¿Los que han jugado? Los jugadores implicados. Y entonces ahí se dan situaciones rocambolescas, claro, porque uno dice, yo no jugué esto porque me parecía malo, y el otro dice, pues a mí me parecía excelente y temía esta jugada. Cada uno, claro, ve la misma realidad desde un punto de vista distinto. Y esto de ver la realidad desde el punto de vista opuesto es muy típico de la tradición judía, en las discusiones talmúdicas, en que precisamente se hilvana el pensamiento en torno a veces a teorías contradictorias, opuestas, ¿no? Bueno, o que el propio rabino, cuando enseña a los chicos en las escuelas rabínicas, le dicen, ahora que tú estás tan convencido de eso, tienes que defender la postura contraria, ponerte en el papel del otro, jugar con las blancas para después jugar con las negras en la misma partida. Sí, claro, es decir, hay que constantemente modificar, hay que ser muy flexible para poder justamente ponerse del lado opuesto y del propio para juzgar una posición. Es decir, es un pensamiento muy flexible, muy inteligente, el del ajedrez. Y muy maduro, porque yo recuerdo de niño, cuando aprendí a jugar ajedrez, que siempre veía, decía, bueno, voy a hacer esto. Y mi padre parándome la jugada diciendo, míralo ahora desde mi lado. Desde el punto de vista ¿tú me estás poniendo ahí algo para que yo lo coma? Sí, claro, el ajedrez lo que hace es objetivar tu forma subjetiva de pensar. Tú desde tu punto de vista harías esto, pero hay alguien enfrente que no es el rival encarnizado o el enemigo, como se ha querido siempre y como se viven también los jóvenes hoy en día en esta hipercompetitividad. Hay uno enfrente que corresponde, digamos, a la parte opuesta, igual que hay un yin y un yang, hay una noche y un día, pues hay un rival, hace falta dos fuerzas opuestas para jugar al ajedrez. Y entonces, claro, ahí ya entramos en un terreno mucho menos marciano, digamos. No es de Marte, de la guerra, sino depende de Mercurio, de la comunicación de las dos partes para montar una partida. Y bueno, todo esto es muy universal. Bueno, y estos son los temas que nosotros, estos y muchos más, van a ser los temas que nosotros iremos abordando en las diferentes entregas que haremos de esta sección nueva, Jaque a la Mente. Como ven, no es solamente hablar
de biografías, aunque hablaremos de nombres propios, hablaremos de jugadores, pero más para hablar de su visión y de su estilo y de las diferentes formas de ver qué se hacen con 32 fichas y 64 escaques o casillas que tenemos. ¿Cómo podemos llegar desde esa finitud que mencionabas a un pensamiento mucho más amplio, mucho más infinito? Muchas gracias, René, por haber estado con nosotros y, por supuesto, volveremos a estar contigo dentro de 2 semanas. Muy bien.